Pueden escribir ahí en su celular también o en cuaderno. Mateo, Evangelio de Mateo capítulo 5, versos 17 al verso 20. Continuamos este domingo hablando de la palabra de Dios, y durante este mes, si Dios nos ayuda y nos lo permite, hoy quiero hablar acerca de la autoridad de la palabra de Dios. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Quiero tomar esta palabra de los labios del Señor Jesús como introducción a lo que esta mañana vamos a aprender por las Escrituras. El Señor Jesús dice: no piensen que he venido para abrogar. Abrogar significa también abolir. Él no vino para abolir la ley. Él no vino para abolir lo que Dios habló a través de los profetas. Él no vino para abrogar la ley. Él vino para que se cumpliera. Y en el verso 18 dice: les aseguro, les digo con seguridad, que hasta que pasen el cielo y la tierra. Todavía vemos un cielo sobre nosotros, ¿verdad? Todavía estamos pisando una tierra. Significa que todavía tiene vigencia la palabra de Dios. Está vigente. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen el cielo y la tierra. Creo que es por lo del tapabocas, pero no los oigo, ¿cierto? Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que toda la palabra, toda la escritura, toda la ley se cumpla. Ahora, el Señor añade a esto lo siguiente: de manera que cualquiera nos incluye a todos. Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Vieron qué fácil es pensar que hay mandamientos en la palabra de Dios que pensamos que son pequeños y por lo mismo podemos quebrantarlos? Pero el Señor dice: si cualquiera quebranta estos mandamientos porque piensan que es muy pequeño y así enseña a otros a quebrantarlos, ¿cómo será llamado en el reino de los cielos? Pequeño. Pero también el Señor dice: cualquiera que los haga. Lo primero es cumplirlos, vivirlos, hacerlos, y así enseña a los otros, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mis amados, nosotros debemos colocar en nuestras vidas a la palabra de Dios en el lugar de preponderancia que debe tener. Muchos de nosotros decimos amar la palabra de Dios, pero no la conocemos. Y como no la conocemos, no vivimos por ella. Vivimos por lo que otros dicen, por otros conceptos, ideologías y pensamientos humanistas, pero no por lo que Dios dice. Y si realmente la palabra de Dios, tú la consideras, yo la considero la palabra de Dios, pues no puede haber ninguna otra palabra en mi vida que sea más importante que la palabra de Dios. Quiero que miremos esta mañana quién es
el autor de la palabra. Porque cuando sabemos quién es el autor, nosotros entonces podemos verdaderamente darle la importancia que debe tener la palabra de Dios. Quiero compartirles la palabra y el pensamiento de un gran predicador del siglo anterior, llamado John Stott. Él dijo: si es una palabra de Dios, tiene autoridad sobre los hombres, porque detrás de cada palabra está la persona que la proclama. Él es quien habla, y cuando habla da a conocer su carácter, su conocimiento y su posición. Y esto es lo que determina cómo debemos reaccionar nosotros frente a esa palabra. Por eso para nosotros la palabra de Dios es y debe ser autoritativa, porque creemos que Dios mismo la ha hablado. ¿Cuántos están de acuerdo con ese pensamiento? Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Sabemos que Deuteronomio y los primeros 5 libros de la Escritura fueron escritos por Moisés. Dios usó la personalidad y la humanidad de Moisés para transmitir su palabra. De manera que si preguntamos a Moisés, ¿cuál es el origen de las palabras que hablaste? Él diría esto: ¿no fueron palabras persuasivas para el pueblo de Dios de parte de la mente o el corazón de Moisés? Él dice claramente: esta es la voz de Jehová tu Dios. Y cuando la oyes y por ella determinas vivir tu vida, la Escritura dice: no tendrás que buscar las bendiciones te buscarán a ti y te alcanzarán cuando oigas la palabra de Dios, la voz de Dios que está aquí en esta palabra. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23, en los versos 1 al 3 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, el hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Dios también usó la vida de este famoso y conocido rey de Israel llamado David. Él dice: Dios habló por mi boca. Dios me dio la palabra que salió de mis labios. De manera que si también preguntáramos a David: David, ¿cuál es el origen de las palabras que hablaste? Él dice en este texto: Dios las colocó en mi boca. Por eso Jesús mismo dice que David era profeta. Los apóstoles en el libro de Hechos mencionan a David como profeta, porque Dios habló a través de David. Pero no fue el pensamiento de David, no fue la palabra de David, fue la palabra de Dios. La autoría de estas palabras vienen de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 6 al 9. Y yo dije, aquí está hablando Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová:
No digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías es otro hombre que Dios usó para transmitir su palabra y su mensaje. Y si preguntamos a Jeremías, Jeremías, ¿en dónde está el origen de las palabras que hablaste? Él da testimonio: Dios, Jehová Dios, tocó mi boca y me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. No digas que eres corto de edad, o niño, o infante, o pequeño a tus ojos, porque a donde te envíe irás, y lo que te hable, eso hablarás. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Este texto lo usamos el domingo anterior, ¿recuerdan? Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aquí tenemos al apóstol Pablo, otro hombre que Dios usó como autor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Pero él dice: las palabras que ustedes escucharon de nosotros son la palabra de Dios, y ustedes la recibieron como lo que es en verdad, la palabra de Dios y no de los hombres. Dios ha querido usar los hombres, la humanidad, para comunicar su mensaje a la humanidad. Pero Dios mismo es el autor y es quien respalda esa palabra, y esa palabra Él mismo tomará cuenta a cada uno de nosotros de la palabra que hemos oído. Y Dios quiera, ojalá ocurra en tu vida como ocurrió con los creyentes de Tesalónica. Aunque a través de Pablo vino la palabra de Dios para ellos, ellos la recibieron como realmente es, la palabra del Dios viviente, que tiene el poder para actuar en cada uno de nosotros. ¿Tienen las Escrituras entonces un origen divino? La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. En base a este verso podemos decir: ¿tiene la Escritura un origen divino? ¿Qué parte de la Biblia no es inspirada por Dios? Pues la misma Escritura dice toda. ¿Y qué significa toda? Que no hay nada fuera. Toda es inspirada. Allí la palabra significa que el Señor la habló, la trajo a la mente y al corazón de los hombres de Dios, que hablaron no en nombre propio, sino en nombre de quien les daba la palabra. Y la palabra es útil para hacer estas cuatro cosas. Como dice en la versión Reina Valera, es útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir significa hacer caer en cuenta de lo equivocado que estoy.
Tercero, es útil para corregir. Y cuarto, es útil para instruir en justicia. Todo esto hace la palabra de Dios. Y yo te pregunto, cuando vienes a la palabra de Dios, ¿vienes para que a través de ella Dios te instruya, te enseñe, pero también te corrija y te haga caer en cuenta de lo que está mal? Esa es la razón por la que muchos de nosotros no la abrimos para leerla. Y nos enojamos con la palabra de Dios de la misma manera como lo hace un niño que se enoja con el espejo y lo tira al suelo y lo pisotea solo porque el espejo le muestra que está sucio. Cree que con tirar el espejo al suelo y pisotearlo, su apariencia va a cambiar. ¿Crees que con cerrar la Biblia, con ignorar la palabra de Dios, tu vida va a cambiar? Permitámosle a la palabra de Dios prepararnos, transformarnos, cambiarnos. Dios no nos llamó, ni escogió, ni amó porque fuéramos perfectos, pero nos llamó para perfeccionarnos de acuerdo a su palabra. Todos nosotros entramos en la gracia y en el perdón de nuestro Dios. Cristo fue a la cruz para dar su lugar, para tomar nuestro lugar allí en la cruz por todos nosotros, pecadores. No hay pecador que no pueda acercarse hoy al perdón de Dios a través de la gracia de Jesús. Pero Él nos llama para salvación y para transformación, y lo hará a través de su palabra. Ahora quiero hacerte la siguiente pregunta. Por favor, respóndete a ti mismo, a ti misma. ¿Qué harías tú si por obedecer la palabra de Dios esto trajera perjuicio a tu vida? Esto perjudicara tus posesiones, tu carrera, tus relaciones o tu misma vida. Si por obedecerla trajera esto a tu vida, ¿seguirías siendo leal a la palabra de Dios? ¿Cómo tomarías tú una decisión? Seguramente ya has tomado decisión o decisiones. Pero esas decisiones han venido de acuerdo de la luz que te da la palabra de Dios. O solo por intuición propia, por tus sentimientos, por tus emociones o por tu egoísmo personal. De eso se trata, tomar la palabra de Dios y darle en mi vida el lugar que ella merece tener. ¿Qué importancia ha dado Dios a su palabra? Y quiero que examinemos en la Escritura el ejemplo de nuestro Maestro, el Señor Jesús. Mateo capítulo 4. Vamos a leer del verso 1 al versículo 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amados, según este relato, ¿cómo usó Jesús la palabra de Dios, las escrituras? El verso 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque ¿qué? ¿Dónde está escrito? ¿Cuál fue la fuente de esa declaración? Las escrituras. ¿Cuánta consideración dio Jesús a la oferta de Satanás antes de tomar una decisión? ¿Lo meditó? ¿Lo pensó? Déjeme lo consulto con mi estómago. Déjeme miro si es realmente lo que mi corazón busca o desea. Ninguna consideración le dio Jesús a la oferta de Satanás. ¿Y notaron ustedes conmigo que en las 3 oportunidades en las que Satanás le tienta, viene con esta palabra: si eres hijo de Dios, entonces di, entonces haz, entonces lánzate? Pero saben que Jesús respondió con las escrituras, pero en ningún momento fue motivo de conversación su identidad y su posición en Dios. Ignoró completamente Jesús esas palabras del diablo. Para ti y para mí, nuestra identidad en Dios ni siquiera debe ser un tema de conversación con el diablo, al igual como lo hizo Jesús. No es algo que yo deba dialogar con Él ni conversar con Él. Ni siquiera tengo que decirle quién soy. Él sabe quién soy, por eso viene a hacerme dudar de quién soy. El único que afirma mi identidad es el Padre, de quien yo oigo quién soy y a quién le pertenezco es al Padre. Mis 3 hijos saben que soy su papá, porque siempre me han oído llamarles hijo, hija. Ninguno de ellos lo duda. Ninguno de ellos vino a solicitar registro civil o algún examen de laboratorio genético para confirmar si tal vez son mis hijos, porque siempre me han oído llamarles hijo, hija. Y es a través de la palabra que ocurre eso mismo en tu corazón. Y ante la oferta del diablo, Jesús respondió: escrito está. ¿Cómo respondió Jesús? ¿Cómo vas a hacer tú? ¿Cómo vas a responder tú? ¿Sabes lo que está escrito? ¿Conoces lo que está escrito? Porque solo conocemos las cosas que nos conviene conocer de la palabra de Dios. Por eso tienes que conocerla, leerla, meditar en ella todos los días. Como el Señor habló a Josué: medita en ella de día y de noche, porque entonces tú mismo harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si el Hijo de Dios, hago esta pregunta, si el Señor Jesús se sometió a la autoridad de las Escrituras para obedecerlas, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué te enseña eso de Jesús? ¿Qué ejemplo puedes tomar de Él? ¿Cómo te inspira eso en tu vida? Si el Hijo de Dios, el unigénito, que estaba en el seno del Padre y se hizo carne, si Él se sometió a las Escrituras, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? En nuestras vidas muchas veces la palabra de otros tiene más valor que la palabra de Dios, o el consejo de otros
Es un mandamiento que a ciegas seguimos, sin saber si es o no conforme a lo que también nuestro Padre nos dice. ¿Cómo usó Jesús las Escrituras en los siguientes pasajes? Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 5 al 9. Le preguntaron entonces los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Esto fue lo que respondió Jesús a los escribas y fariseos. Escribas y fariseos, dentro de la clase social del pueblo de Israel, los que tenían conocimiento de las Escrituras. Ellos vinieron a Jesús con una pregunta: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Alguna vez como creyente, como cristiano, alguien se ha acercado a ti para decirte: ¿y tú por qué no haces lo que es de acuerdo a la tradición? ¿Te han hecho también esa pregunta? ¿Y qué has respondido tú? Nos excusamos, nos avergonzamos, nos sonrojamos y decimos: ay, no sé por qué. O respondes como Jesús respondió: con toda autoridad, con todo amor, pero también con toda autoridad. Jesús dijo: hipócritas. Porque con la tradición de los padres están invalidando el mandamiento de Dios. Y hoy yo te pregunto, a la luz de las Escrituras, ¿qué es más importante? ¿El mandamiento de Dios o la tradición de los ancianos? Entonces, ¿por qué hacemos cosas por tradición cuando ni siquiera es de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Y por qué no te paras con firmeza para decir: no es de acuerdo al mandamiento de Dios? Si esa tradición me lleva a actuar en contra de la palabra, mi conciencia me dice que debo obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay tradiciones buenas, pero también hay muchas otras que no son de acuerdo al mandamiento de Dios. Y no lo sabemos porque desconocemos la Escritura. ¿Cómo usó Jesús las Escrituras? Marcos capítulo 12, versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Mire que en esta declaración del verso 24 Jesús dice cuál es la razón por la que hoy en día hay mucha gente dudando del poder de Dios. Dudan del poder de Dios porque desconocen las Escrituras. Y porque desconocen las Escrituras, están errados en sus afirmaciones, postulaciones y declaraciones. Así que Jesús responde a saduceos. Habían escribas, habían fariseos, pero también habían saduceos. Y este grupo religioso tenía una manera de pensamiento, una creencia. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Así que Jesús dice: ustedes ignoran el poder de Dios porque ignoran las Escrituras y por esto están errados. A veces tenemos temor, tenemos que hacerlo con todo amor y autoridad también, pero decirle algo a alguien: estás equivocado.
porque estás ignorando lo que dice Dios en su palabra. Y como ignora lo que Dios dice en su palabra, también ignoras del poder de nuestro Dios. Así que Jesús le dice: porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, hace Jesús la siguiente pregunta: ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que mucho erráis. ¿Cómo usó Jesús las escrituras? Jesús dijo que aquel libro de Moisés, en la autoría física de Moisés, era la palabra de Dios. Los llevó al libro de Moisés. ¿Cuál? Éxodo, capítulo 3. Cuando Dios se revela a Moisés, dice: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Y hacía cientos de años que ellos ya habían muerto. Pero Dios no es Dios de muertos, sino es Dios de vivos. Y los que estando en la fe de Jesús han muerto, vivirán, serán traídos a vida. Y nosotros seremos transformados para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con Él. Pero estos saduceos no creían en la resurrección de los muertos. ¿Y cómo Jesús corrigió ese mal pensamiento? Llevándolos a la palabra de Dios, al libro de Moisés. Y aquí una vez más Él confirma: es el libro de Moisés, pero no son las palabras de Moisés, son las palabras de Dios que usó a Moisés para darlas a conocer a nosotros en este tiempo. Y no han perdido vigencia. Todavía hay cielo, todavía hay tierra, todavía tiene que cumplirse la palabra de Dios en nuestras vidas. Evangelio de Lucas, capítulo 10, verso 25. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Me siguen en la lectura? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El intérprete de la ley le pregunta a Jesús, pero Jesús no hace propia su respuesta, sino que lo lleva ¿a dónde? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dicen los escritos antiguos? ¿Qué dicen las sagradas escrituras? Entonces él, porque la pregunta fue para probarle, él sabía lo que decían las escrituras. Así que él responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido. Colócate un 5 o una E, o hazte una carita feliz. Bien has respondido. Ahora hazlo. Porque no, saberlo es importante, pero hacerlo, vivirlo, es lo que nos dará vida. Vida continua, permanente y por la eternidad. Alguien que alabe a Dios por eso. Por favor, toma nota de estos 3 textos más que nos hicieron falta mirar esta mañana. Lucas 24, del 25 al 27. Mateo 5, 17 y 18, que ya lo leímos hace un momento. Y Juan 17, verso 17. Y allí tú vas a mirar cómo veía Jesús las escrituras. ¿Qué decía Jesús acerca de las escrituras?
¿Qué importancia daba Jesús a las Escrituras? Para que, mis amados, en tu vida y en la mía, de aquí en adelante, no miremos más este libro solo como palabras de hombres. Hay gente que lo ve como fábulas, como historias, pero no como lo que realmente es, la palabra del Dios viviente, santo y eterno, tu creador, tu Padre. Por ella vivimos. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos en este tiempo, en estos últimos meses, pudieron ver cumplir esa palabra en sus vidas? Dios cuidó de nosotros, nos sustentó. Tal vez no tuvimos abundancia a derrochar, pero vimos a Dios cumpliendo su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús dijo: si mi Padre alimenta las aves del cielo, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves de los cielos? Y Jesús dijo: las aves no trabajan, no siembran en la tierra y no recogen en graneros, pero vuestro Padre las alimenta a ellas. ¿Y cuántos de nosotros vimos en este tiempo cumplida esa palabra? No trabajamos no por pereza o holgazanería. Muchos no pudieron trabajar, pero se cumplió lo que Jesús dijo: las aves no trabajan, pero el Padre las alimenta. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es más, muchos tienen testimonio de que en este tiempo estuvieron más bendecidos que en otro tiempo. Porque quien te sostiene, quien te sustenta es tu Padre Celestial. Pero conocer la palabra y confiar en ella. ¿Por qué es digna de confianza esta palabra? Porque quien la habló es el Dios inmutable e incambiable. La Biblia dice en la carta de Santiago: en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza. Él no muda su parecer, no cambia de pensamiento, no varía lo que ha dicho. Es fiable, es confiable, es digna de confianza esta palabra. Por eso Jesús decía: escrito está. Muchos honran el libro, pero no honran su contenido. En esta semana fui a un lugar, a un establecimiento de comercio, a comprar algo. Estaba haciendo unos arreglos aquí en la iglesia y fui a comprar algo. Y cuando entré, vi allí en el mostrador una pequeña Biblia abierta. Esas páginas estaban sucias, llenas de polvo, pero ahí tenía un pequeño altar a la Biblia, honrando el libro. Al otro lado había un afiche de un calendario de una mujer semidesnuda. Porque honramos el libro, pero no honramos su contenido. Caemos en una tradición vana, sin sentido, y ni nos atrevemos a conocer su contenido. Ámala, pero ámala porque en ella está el mensaje de aquel que te amó hasta dar su vida por ti. Pero como libro, es eso, un libro. Algunos hasta oran colocándose en la cabeza por si de pronto el poder de Dios les baja. El poder de Dios está en confiar en esta palabra. Y en este tiempo Dios quiere que nosotros volvamos a poner en relevancia, en importancia la palabra de Dios en nuestras vidas. Hemos fallado como creyentes, hemos pecado como iglesia, ignorando la palabra de Dios y aferrándonos
a conceptos propios, a pasiones egoístas, a deseos engañosos, pero no al deseo de Dios que está en su palabra. Tenemos que volver a la palabra de Dios. Que ella sea nuestra directriz. Por ella Dios rija nuestras vidas, determine nuestro actuar, nuestro caminar, nuestras decisiones. Colócate de pie, vamos a dar gracias, porque hoy tenemos esta palabra. Muchos de estos autores que Dios usó para transmitir esta palabra, por ese testimonio murieron, dieron sus vidas, fueron a la horca, a la hoguera, fueron decapitados, fueron aserrados, fueron quemados, fueron lanzados a leones por el testimonio de esta palabra. Padre, gracias por tu palabra y por la verdad de tu palabra, por la bendición de tenerla hoy completa con nosotros y entre nosotros, por la libertad para oírla desde púlpitos, por la libertad para predicarla, aún a través de medios tecnológicos y llegar a tantos. Gracias, porque tenemos libertad de creo, de conciencia en nuestra nación, Padre. Pero aún tu pueblo, el pueblo de la palabra, hemos olvidado la importancia de esta palabra. Y mucho de lo que somos y hacemos lo determina nuestro propio pensamiento egoísta y no las verdades inmutables e incambiables de tu palabra. Yo oro en el nombre de Jesús pidiéndote, Señor, que avives por tu espíritu en nuestros corazones el amor por tu palabra, el hambre por tu palabra, Señor. Estamos saciados, llenos de glotonerías, de vanidades de esta vida, y por eso rechazamos el único pan que da vida, que es el pan que descendió del cielo, y tu palabra. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, despierta en nosotros el hambre por tu palabra, por conocerla, y danos corazón y voluntad para caminar por ella y para vivir por ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu espíritu obre en nosotros cada vez que vengamos a ella. Que oigamos, Señor, tu consejo, pero también recibamos tu consuelo, tu dirección, Señor, de ser necesario tu amonestación por ella. Maestro, tú dijiste: cuando el Consolador, el Espíritu Santo venga, Él les recordará las cosas que yo les he dicho. No hablará por su propia cuenta, hablará todo lo que oye del Padre. Así que, Espíritu Santo, recuérdanos esta palabra en cada momento determinante de nuestras vidas. Y yo te pido en este momento por aquellos, Señor, que están tomando decisiones, que están cambiando su vida y su destino. Padre, inspirados por lo que otros dicen, por el consejo de otros, personas que les aman y que quieren su bienestar, pero mucho de ese consejo no viene de acuerdo a tu palabra, Señor. Hoy yo te ruego que venga esa voz clara, esa voz audible, esa voz a cada corazón que en este momento necesita esa palabra, esa dirección, ese consejo, esa instrucción, ese consuelo, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Imparte vida a nuestras vidas por medio de tu palabra, y que en medio de las luchas, las adversidades, las angustias, las aflicciones y aún las tentaciones, podamos decir con toda seguridad: escrito está. Y podamos con autoridad decir al diablo: diablo, vete, tus palabras no tienen parte en mi vida, porque en mi vida está la palabra de Dios y vivo por ella, y el Dios de la palabra está conmigo y me sustenta. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Cada uno de los que estamos aquí, de los que están allí en casa, de los que están viendo este video, esta transmisión, esta repetición, Espíritu de Dios, obra en ellos y en sus mentes y corazones. Hay tanto paradigma, hay confusión, hay tradición de hombres
que están invalidando tu palabra y tu mandamiento. Yo te pido que venga una vez más la claridad de la Escritura a cada hogar, a cada casa, a cada familia. Y que podamos, Señor, tener el denuedo como Jesús, de decir: están errados, porque esto es lo que dice el mandamiento de Dios. Con amor, pero con firmeza, con gracia, pero con autoridad, poder, Señor, exponer tu verdad. No tenemos que defenderte a ti, Señor. Tu palabra misma se defiende. Es tu palabra, Señor. Yo te ruego que hombres y mujeres como Sadrach, Mesach y Abednego, como Ananías, Misael y Azarías en los tiempos de Nabucodonosor, del rey de Babilonia, yo te ruego, Señor, que aquellos que están sufriendo por causa de obedecer tu palabra, tú mismo seas para ellos escudo de protección en el nombre de Jesús. Aquellos que están perdiendo, Señor, las cosas de este mundo porque están aferrados a lo que no ven, a las verdades eternas de tu palabra, yo te pido, susténtales, no les dejes en vergüenza, Señor, y respáldales, y que este mundo sepa que tú eres Dios y que tus palabras siguen vigentes, porque no ha pasado el cielo, no ha pasado la tierra. Tu palabra es eterna y tu palabra debe cumplirse en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, dale honra al Señor, dale gracias al Señor y dale un aplauso a la palabra de Dios.